Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos en un tema que, a ver, seamos sinceros, nos fascina a casi todos. Muchísimo. Las civilizaciones perdidas, los grandes misterios arqueológicos. Tenemos sobre la mesa un material muy interesante. Una conversación con un arqueólogo, artículos sobre tecnología LIDAR y los mayas, estudios sobre el colapso de los Anasazi, de Rapa Nui. Un poco de todo. Sí. Y la misión de hoy es intentar separar el grano de la paja, la arqueología de verdad de la pseudoarqueología. Y no solo por desmontar mitos, sino por entender por qué estas historias alternativas nos resultan tan atractivas. Y para descubrir que la realidad, la que nos enseña la ciencia, suele ser mucho más compleja y para mí mucho más fascinante que cualquier teoría de alienígenas. Totalmente. Porque no hablamos de desapariciones mágicas, sino de historias muy humanas, de adaptación, de ingenio, de conflicto, de resiliencia. Esas son las historias que de verdad importan. Por supuesto. Y creo que un buen punto de partida es el fenómeno de programas como Ancient Aliens. Uf, sí. Tienen un éxito masivo. Y la idea que repiten es siempre la misma. Los antiguos no podían haber construido esto solos. Ya sean las pirámides, los Moai, siempre tiene que haber una ayuda externa. ¿Qué tiene esa idea que engancha tanto? Es que ataca una fibra muy sensible. Lo que describes es el corazón de la pseudoarqueología. El sensacionalismo. El sensacionalismo por encima de los datos. Usan una lógica que parece plausible, pero que está, llena de falacias. Y a menudo reciclan ideas muy viejas, a veces incluso racistas, del siglo XIX, que la arqueología ya descartó, pero las venden como un conocimiento prohibido. El clásico argumento de «nos lo están ocultando». Exacto. Y eso conecta con una idea muy potente que mencionaba el arqueólogo en La Fuente, el sesgo de la segunda opción. ¿Cómo funciona eso? A ver, funciona así. Cuando alguien descubre que la historia oficial, la académica, tiene lagunas, porque la ciencia siempre las tiene, Claro, está en construcción. en lugar de aceptar esa incertidumbre, da un salto de fe a la siguiente alternativa que le presentan, por muy loca que sea. Es como si el vacío de una respuesta incompleta fuera más incómodo que una respuesta fantasiosa pero que lo explica todo. Precisamente. Has dado en el clavo. Y esto, claro, cala mucho en comunidades que ya de por sí desconfían de las instituciones. Y no es un movimiento único, ¿eh? Las fuentes hablan de distintas corrientes, alienígenas, afrocentrismo. Y se mezclan entre ellas. Entendido. Pues vamos a meternos en faena. Empecemos por el mito fundacional, el abuelo de todos, la Atlántida. Aquí es donde mucha gente se lleva la primera sorpresa. La Atlántida no es un mito ancestral que aparece en 1000 culturas. No. No, toda la historia de la Atlántida, absolutamente toda, viene de un solo sitio. 2 diálogos de Platón. Un momento. ¿Solo de Platón? Solo. El Timeo y el Critias. Nadie más en la antigüedad habló de ella. Nadie. Ni antes que él, ni sus contemporáneos. Y aquí está la clave. Platón no era historiador, era filósofo. Usaba historias para explicar sus ideas. Exacto. La Atlántida es una parábola sobre el orgullo, la ibris. Es la historia de una sociedad ideal que se corrompe por su ambición y los dioses la castigan. Es una herramienta filosófica, no un registro histórico. O sea que buscar la Atlántida es como si dentro de 2000 años alguien encuentra 1984 de Orwell y se pone a buscar el Ministerio de la Verdad. Es una analogía perfecta. Perfecta. Entonces, ¿por qué ha pervivido? ¿Por qué conecta con arquetipos universales? La nostalgia de una edad de oro, un pasado mejor. Y el miedo a los desastres. Y el miedo a las grandes inundaciones. Es una experiencia que muchísimas culturas han vivido y han plasmado en sus mitos. Vale. De la filosofía a la piedra, las pirámides. Aquí la pregunta del millón es siempre la misma. ¿Cómo es posible que en Egipto, en México, en Perú, sin contacto aparente, todos construyeran pirámides? Es una coincidencia demasiado grande, ¿no? Es una duda muy intuitiva, lo entiendo, pero se desmonta con bastante lógica. Lo primero es que llamamos pirámide a cosas muy distintas. Ah, claro. Las de Egipto eran tumbas, colosales, privadas, selladas. Para la eternidad del faraón, las de Mesoamérica eran todo lo contrario. Escenarios públicos. Basamentos para templos donde el gobernante hacía rituales a la vista de todos. La función era completamente diferente. Radicalmente. Pero bueno, la forma es parecida, sí. Y aquí entra el factor tiempo, que es demoledor. Pensemos. A ver.
Los Homo sapiens salimos de África hace 100.000 años. Las primeras pirámides egipcias tienen unos 5.000 años. Las americanas, mucho después. Es que es inverosímil pensar que una idea se mantuvo intacta 95.000 años de migraciones para aflorar de repente en todas partes. Entonces, la explicación es más simple. Mucho más. Por pura física, una pirámide es la forma más estable y obvia de apilar piedras para construir algo muy alto con la tecnología que tenían. Es la solución lógica a un problema de ingeniería. Esto me lleva al siguiente gran argumento: la tecnología imposible. El mantra de no tenían las herramientas. Exacto. Y el ejemplo estrella: la mampostería inca. Esos muros con bloques gigantes que encajan a la perfección, sin mortero. ¿Cómo lo hacían? El arqueólogo de la fuente lo llama un truco retórico. Se lanza la afirmación era imposible y ya está. Pero la realidad es que esa técnica no ha aparecido de la nada. Fue una evolución. Claro, hay miles de años de evolución documentada en la cantería de los Andes. Fue un proceso de prueba y error durante siglos hasta llegar a esa perfección. Pero aún así, mover y encajar esas moles. En las fuentes se menciona una prueba física, casi una pistola humeante. Sí, es un detalle fascinante. Si te fijas bien, en algunos muros incas, de algunos bloques sobresalen unas pequeñas protuberancias, como bultos. Sí, las he visto en fotos. Pues no son decorativas, eran los puntos de anclaje, los agarres que usaban con palancas y rampas para levantar y encajar las piedras. Lo normal era pulirlas al final, pero en algunos muros, por lo que fuera, se quedaron ahí. Son un testimonio silencioso de su ingenio. Es que ese dato me voló la cabeza. Y el otro que mencionan, el vídeo de este hombre Wally Wellington, creo. Ah, sí, el jubilado. Un jubilado que en su jardín, él solo, con palancas y contrapesos, mueve bloques del tamaño de los de Stonehenge. Ese vídeo es una lección de humildad. Te das cuenta de que el misterio no es si tenían ayuda alienígena, es que hemos subestimado y mucho el ingenio humano. Totalmente. Y esa idea de subestimar a los antiguos me sirve de puente. Dejemos los mitos de tecnología y vayamos a los colapsos reales, que también se presentan como misterios. El caso de los pueblos ancestrales, los Anasazi. La imagen es icónica. Esos poblados en acantilados imposibles como Cliff Palace se descubren en 1888 vacíos, y la historia es que un día, a finales del siglo XIII, sus habitantes se desvanecieron. Se desvanecieron. Esa es la palabra que alimenta el mito. Pero la realidad es que no desaparecieron. Se fueron, migraron. ¿Por qué? Eran agricultores en un entorno muy frágil. Y aquí la dendrocronología, el análisis de los anillos de los árboles, es clave. Demostró que entre 1276 y 1299 hubo una sequía pavorosa, la Gran Sequía. 23 años. ¿23 años sin lluvia suficiente? Para una sociedad agrícola, eso es el fin del mundo. Entiendo. ¿Pero fue solo la sequía? Me cuesta creer que una cultura tan sofisticada se rindiera solo por el clima. Es una pregunta excelente, porque no fue solo la sequía. Durante mucho tiempo se proyectó una imagen idealizada de ellos, un pueblo pacífico. Pero la arqueología de las últimas décadas muestra un cuadro mucho más oscuro. ¿Violencia? Mucha violencia en ese periodo final. Asentamientos quemados, cuerpos con signos de violencia extrema e incluso pruebas bastante sólidas de canibalismo en algunos lugares. ¡Qué fuerte! Una guerra por los últimos recursos. Es una hipótesis muy plausible. Una sociedad bajo un estrés ambiental extremo, con escasez de comida, probablemente se fractura. Ante esa combinación de sequía, agotamiento y violencia, pues tomaron la decisión más lógica: marcharse. ¿Y a dónde fueron? Porque esa es la clave. Migraron al sur y al este, a zonas con agua más segura, como el Valle del Río Grande. Sus descendientes directos son los actuales indios pueblo. No fue un colapso de extinción, sino una reorganización social masiva, una migración forzada. Y esa idea de crisis por clima y conflicto me lleva a otro de los grandes misterios: los mayas. ¿Otro clásico? También se habla de su desaparición, de ciudades engullidas por la selva, pero de nuevo, la historia es más compleja. Muchísimo más. Primero, la aclaración fundamental. La civilización maya nunca desapareció. Hay millones de personas que hablan lenguas mayas hoy en día. Lo que colapsó fue un sistema político concreto. Exacto.
el de las ciudades-estado de las tierras bajas centrales, entre el 800 y el 900. Y fue un colapso demográfico brutal, en esa zona, eso sí, con caídas de población de hasta el 90%. Las causas, imagino, una mezcla de factores. Una tormenta perfecta. Por un lado, el cambio climático, sí. Hubo sequías prolongadas y muy severas, pero también hubo factores internos. La escala de la deforestación para construir sus ciudades y campos de cultivo fue gigantesca, y esa deforestación pues amplificó los efectos de la sequía. Y aquí es donde entra esa tecnología que lo está cambiando todo, el LIDAR. Para situarnos un poco, expliquemos de forma sencilla qué es. Claro. Imagina que vuelas sobre la selva. El LIDAR dispara millones de pulsos de láser al suelo. Un software recoge los que llegan al terreno y borra los árboles. Como unas gafas de rayos X para ver el pasado. Es exactamente esa sensación. Y los descubrimientos son abrumadores. Decenas de miles de estructuras que eran invisibles. Pirámides, casas, murallas, calzadas de kilómetros y una red inmensa de terrazas agrícolas. O sea que no eran ciudades aisladas en la selva. Para nada. Era un paisaje casi completamente humanizado, mucho más denso y complejo de lo que jamás imaginamos. El LIDAR ha demostrado que incluso reinos vecinos desarrollaron sistemas agrícolas totalmente distintos. Nos muestra una diversidad increíble. Es fascinante. Y para nuestro último caso, vamos a una historia que todos creemos conocer. Rapa Nui, la isla de Pascua. La narrativa clásica es la moraleja del ecocidio. La historia perfecta. Una sociedad que, obsesionada con sus moai, taló hasta el último árbol y se autodestruyó. Pues esa historia, según las investigaciones más recientes, podría ser en gran parte un mito moderno. El gran colapso demográfico parece que no ocurrió antes de la llegada de los europeos, sino después, por las enfermedades y sobre todo por las racias de esclavistas en el siglo XIX. Un momento. Entonces la deforestación no fue la causa del colapso. La deforestación fue real. La isla quedó pelada. La pregunta es, ¿quién fue el principal culpable? Y aquí hay un sospechoso no humano, la rata polinesia. La rata. La Ratus exsulans. Llegó con los primeros colonos. En una isla sin depredadores, su población explotó. Y se comieron las semillas de las palmeras. Impidieron que el bosque se regenerara. No me digas. Se comieron el futuro del bosque. Básicamente, sí. Es increíble que una historia que es un símbolo del ecocidio humano tenga como coprotagonista a un roedor. Esto lo cambia todo. Y creo que las fuentes también cuestionan la superpoblación. Correcto. La teoría del ecocidio necesita una población enorme, pero estudios recientes sobre sus jardines de rocas sugieren que la isla solo podía mantener a unas 2.000 o 3.000 personas. Una cifra que encaja con la que encontraron los primeros europeos. Exactamente. El colapso por superpoblación, tal y como se contaba, parece cada vez más improbable. Entonces, si tuviéramos que destilar una idea, parece que el pasado es infinitamente más complejo y matizado de lo que nos cuentan los mitos. Sin duda. Las explicaciones sencillas y dramáticas, ya sean alienígenas o ecocidios, suelen ignorar la complejidad de los datos. La arqueología moderna no nos cuenta historias de desapariciones mágicas. Nos cuenta historias de adaptación, de migraciones, de conflictos, de transformaciones. Nos cuenta historias humanas. Y para terminar, hay una idea que me ha dejado pensando. Hablamos de colapsos a gran escala, pero rara vez pensamos en cómo se vive eso a nivel individual. Pensemos en lo que las fuentes llaman la generación de transición. Esas personas que nacen y crecen en un mundo estable, el mundo precolapso, pero que luego se ven forzadas a vivir el resto de su vida en la nueva realidad. ¿Cómo de diferente es su experiencia del sufrimiento, de la pérdida, comparada con la de las generaciones que ya nacen en la nueva normalidad? Es una pregunta increíblemente potente. Conecta estas grandes narrativas con la experiencia personal y universal de la pérdida y nos hace preguntarnos qué mundos hemos perdido nosotros y qué nuevos mundos están naciendo de ellos. Una reflexión perfecta, creo, para cerrar este análisis.